Hola, estamos aquí en la Galería 980 con Esteban Peña y estamos reunidos a propósito del lanzamiento del libro La imagen expresa, un libro monográfico sobre la obra de Esteban, escrito por mí, por Julio Cerno, y el libro se compone de dos partes. Por un lado, un ensayo monográfico que se enfoca sobre los aspectos materiales de la obra, de un doble aspecto que ahorita vamos a hablar, y una entrevista larga sobre la obra de Esteban. El trabajo tiene un corte hasta el 2010 y entonces hay un lapso de 5 años, digamos, que vamos a cubrir en esta conversación justamente estas últimas series de obras, las cuales no se cubren plenamente en el libro, pero entonces vamos a propósito del lanzamiento a cubrir estas obras en particular. Y pues gracias Esteban por estar acá y pues entonces... No, muchas gracias Julián por este ejercicio del libro que ha sido muy grato. Este libro hace parte de 980 en Red, que son unos libros que se publican únicamente en internet, y este es el número 4 y la verdad ha sido digamos, un recorrido muy agradable, revisando, digamos, como las obras pasadas y haciendo, digamos, usted esos cortes transversales de esas ideas como que atravesaban, digamos, la obra, que hay veces uno en la producción no tiene ese tiempo como para tomarse y empezar a revisar, digamos, como esas obras. Eso, y pues como hablábamos, el propósito del libro es justamente que no es un libro biográfico, entonces que no es que tenga un corte así, sino desde problemas transversales de la obra, justamente pensando que es un libro sobre el arte contemporáneo en plena producción. Entonces eso significa que justamente el día que uno termina de escribir el libro, pues eso se desactualiza justamente porque el artista está bien produciendo y va a seguir haciendo obras justamente. Y justamente la escritura del libro, como decíamos, la terminamos en 2010 y ahorita, digamos, durante el proceso de diseño y este tipo de cosas ha tomado el tiempo, digamos, para madurar y para ir afinando el manuscrito, pero es a partir, digamos, como un corte hacia atrás. Y entonces, como decíamos, vamos a comenzar hablando de las obras que justamente no se trataron en el libro, y pues a partir de aspectos puntuales que se trataron en el ensayo, que son dos aspectos grandes. Por un lado, es basándonos en las primeras teorías de arte, entonces sobre Santo Tomás, digamos que hay una distinción entre cómo funciona la imagen, que es una imagen desde los aspectos culturales, y otra imagen desde los aspectos materiales, y la forma como se entiende la imagen según cualquiera de las dos es completamente distinta, pero entonces en el caso de Esteban es un problema muy visible, digamos, a partir de estos dos ejes grandes. Comenzamos hablando un poco desde la misma forma que se hacen las cosas, desde los aspectos materiales, y para eso que en el caso de esta serie de obras, que pues, cuéntanos un poquito de la historia que está detrás, y de su hermana, y de esto cómo se resuelve materialmente para como entender un poco de lo que estamos hablando. Sí, pues esta serie que vemos acá es una serie que se llama Coronas de Luces, e hizo parte aquí en la Galería 980 de un proyecto que se llamó Creer para Ver, que era, digamos, pues ese título era darle un poco la vuelta a ese ver para creer, como que necesito evidencias para creer eso que estoy viendo, y en ese caso pues estaríamos volteándolo, y es como, digamos, nuestra cultura y nuestro entorno nos ayudan, digamos, a ver las cosas, a revelar cosas que no necesariamente estarían tan visibles si no tuviéramos, digamos, ese filtro que es la cultura. Entonces, pues estas coronas de luces fueron una serie de pinturas en CMYK, en cian, magenta, amarillo y negro. Es unas pinturas que se hacen de la manera como se hace en las acuarelas, en donde pues se va manchando y se va oscureciendo en la superficie, que en este caso sería el papel. Y lo más importante en este caso es que pues, son coronas de luces, son estas instalaciones de luces normalmente que se usan en Navidad. Y lo curioso es que el blanco, que sería la luz, es lo que quedaría puro, o sea, sería la nada, es lo que no tendría pigmento, es el papel puro. Entonces, pues se hace, digamos, como el proceso inverso, que para pintar la luz lo que se hace es oscurecer todo el resto para, digamos, generar este efecto de luz. Y pues este proyecto, tanto como un proyecto que estuvo en la sala de proyectos, que era una cabeza robótica que proyectaba un haz de luz, que se llamó Un día es toda la vida, pues reflexionaban en torno a la temporalidad que tenemos nosotros
en este planeta y cómo, digamos, como aprovechar el momento que vivimos presente. En ese momento, pues mi familia estaba pasando por un momento difícil en donde mi hermana pues, sufrió durante 6 años una enfermedad que finalmente se la llevó, y pues estuvimos, digamos, como la familia entera, digamos, como viviendo todos esos procesos que a veces pienso que la cultura no está preparada para vivir, como que a nosotros en nuestra cultura no nos prepara para la muerte siendo una cosa tan natural e inevitable. Pues justamente usted hablaba de esa noción de creer para ver, que es un poco lo que estamos hablando, estos dos aspectos, digamos, de cómo se relaciona una imagen por un lado, y esto es como algo que está claramente desarrollado en el texto, que es justamente eso, que hay una serie de cargas, una serie de cosas preexistentes que, a partir de las cuales uno puede interpretar una imagen, y mientras tanto del otro lado también están estos aspectos como físicos de cómo se relaciona con la imagen. De estos aspectos con la imagen, también entonces podemos comenzar a hablar un poco también del papel, digamos, de muchas de sus obras que son apropiaciones de obras, apropiaciones de imágenes preexistentes, de los cuales, digamos, de las pocas obras, digamos, que tienen justamente esta serie de coronas de luces, que son imágenes que, pues, hechas desde la nada, pues que también se puede argumentar que es desde la nada, pero al mismo tiempo está en la misma carga, digamos, desde la celebración, desde las luces, desde la idea de la esperanza, como estas ideas como prehechas, como sobre lo que significa la navegar, ese tipo de cosas. La existen, pero por ejemplo en este tipo de imágenes que ya son imágenes completamente, digamos, de arte y se reinterpreta desde la imagen. De eso pues hay un aspecto, digamos, que hay una tradición cultural de arte en Colombia, justamente desde las apropiaciones, y es que casi como un pintor colonial, que entonces se ve con imagen a partir de grabados que tienen que realizar las pinturas, entonces en este caso a partir de fotografías preexistentes que se reinterpretan desde la obra, y un papel de traducción muy fuerte también en este tipo de trabajos de Esteban. Entonces, ¿por qué no nos cuenta también un poco de estas obras? Y ya con eso entonces seguimos aquí conversando. Sí, bueno, esta obra fue parte de una exposición muy agradable que me invitó la profesora y colega Carmen Rodríguez, la profesora de grabado de la Universidad de los Andes, y esta fue la quinta versión de un evento que se llama Grabado sobre Ruedas. Y ella lo que hace es invitar a algunos profesores y a los estudiantes a presentar, a los estudiantes tanto de los Andes como de la Distrital, a presentar unas propuestas de gran formato para hacer unas silografías, que son estos grabados sobre madera, en donde la lámina de madera pues, es una lámina plana, y uno hace estas heridas y estos huecos, donde irían los pedazos blancos, y después uno entinta en la parte superior para hacer, digamos, como el grabado. Lo más curioso y lo más interesante de este proyecto de Carmen es que contrata una aplanadora para hacer las veces de rodillo de grabado, para hacer, digamos, como esa impresión de silografía. Y el tema de esta quinta versión, que sucedió a principios del año 2020, justo antes de la pandemia, fue Colombia. Y uno de los profesores que participó pues, fui yo, que agradezco muchísimo a Carmen esa invitación. Y yo hice esta propuesta, que era lo que usted dice, apropiarme de una imagen ya establecida de archivo, y es que del proyecto Imágenes que se desdibujan en el tiempo, pues yo hice una investigación de archivo muy amplia, de las cuales se escogieron solo 16 imágenes, pero quedaron muchas al margen, que eran imágenes muy buenas, pero que para el proyecto Imágenes que se desdibujan en el tiempo a veces se repetían las temáticas, o ya un evento particular estaba cubierto. Entonces quedaban, digamos, como al margen, pero que no las sabía, digamos, cómo articular, y en este caso pues, me pareció perfecto hacer esta propuesta. La imagen original es de la Marcha del Silencio, hecha en febrero de 1948, 2 meses antes de que asesinaran a Gaitán, y esta Marcha del Silencio, convocada por pues, el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, pues reunió un montón de personas en las plazas públicas, y todos permanecían en absoluto silencio, digamos, esa era la potencia simbólica de esa marcha. Y yo me di cuenta de una cosa muy curiosa, y es que esa marcha, la fotografía tenía una ligera inclinación hacia la izquierda, es decir, el fotógrafo muy seguramente pues, no tenía trípode ni nada, y esa fotografía fue hecha ligeramente hacia la izquierda. Y lo que hice yo para pues, generar, digamos, como mi propuesta artística era
hacer esa trama que se ve, esa trama horizontal, ligeramente hacia la derecha, enderezándola. Y entonces ahí digamos que se completaría tanto la imagen como la carga simbólica de esa imagen, en donde estaba ligeramente hacia la izquierda, siendo porque desde la Gaitán un líder liberal, ligeramente hacia la izquierda, y como la historia lo endereza ligeramente hacia la derecha. En este caso, pues en esta silografía, en donde la herida es lo que hace, digamos, que aparezca la imagen. Y la herida, en este caso, también tiene ese complemento, en donde la manera en que está hecha complementa, digamos, como el mensaje de la imagen que se está generando. Ahorita hablaba justamente del archivo, de imágenes, y hay una cosa que decía muy interesante, que es una imagen muy buena que se quedó por fuera de la serie original. Entonces, hablamos un poco justamente de cuál es el criterio de cómo se eligen las imágenes, de dónde salen, cómo las seleccionan y justamente qué significa una imagen buena para este tipo de proyectos. A mí me gusta mucho ver libros de archivos en donde hay pues, un montón de imágenes y empezar a ver y analizar esas imágenes. Entonces, para el proyecto de imágenes que se desdibujan en el tiempo, pues esas imágenes vinieron de muchos lados y de muchos archivos. Hubo unos archivos muy fáciles de ver que ya estaban compilados en libros y hubo otros archivos un poco más difíciles de ver que me tocaba ir a las bibliotecas públicas a sentarme en unos computadores un poco arcaicos en donde pasar de imagen a imagen pues demoraba un tiempo, entonces era pues un poco tedioso, digamos que uno iba a revisar 1000 imágenes y pues de pasar una imagen pues en el computador pues siendo pues un poco lento pues era un poco más difícil, pero me interesaba digamos como consumir esas imágenes. Ya para el proyecto yo hice una selección amplia que fueron más o menos 100 imágenes y poco a poco fui haciéndole una peluqueada de diferentes grupos y diferentes momentos. Entonces digamos estaba, no sé, el atentado al avión de Avianca, el atentado al TAS, estaban como muchas cosas así presentes y decidí poner, digamos, como una sola, que creo que hablaba por muchas, y fue el asesinato de Andrés Escobar después del autogol en el Mundial del 94 en Estados Unidos. Y yo creo que esa imagen habla por muchas otras y tampoco quería hacerle, digamos, como una apología al terror en ese caso. Y de este mismo proyecto también tienen unas características materiales, como el trabajo de Esteban lo posee justamente, que no son, pues son hechas en sal, son hechas en borrador o son hechas en ceniza, ¿cierto? Entonces también hablamos un poco más de cómo es pues ese emparejamiento entre la imagen y la realización. Con 100 imágenes, después fueron pues 60, después 40, después empecé 20, después las empecé a reducir al mínimo posible en donde esas imágenes también hicieran ecos, digamos, del pasado hacia el presente. A veces pienso que nosotros vivimos como un presente que es todo nuevo, cuando realmente cuando uno revisa pues las imágenes históricas, por ejemplo hay una de la restitución de tierras que pareciera muy actual, porque es un problema que sigue ocurriendo, en donde, pues, digamos, como que el problema de las tierras y del desplazamiento forzoso por motivos legales o ilegales, pues es una cosa muy diciente en nuestro país. Y esa, digamos, que era una imagen que hablaba con muchas otras. Y una vez empecé, digamos, como a hacer ese corte, el proyecto tenía un antecedente de 2008, que eran imágenes que merecen ser borradas, que eran hechas en imágenes de borrador. Las primeras fueron unas bombas atómicas y un palacio de justicia ya más hechos en borrador. Y para este proyecto yo lo quise ampliar e hice muchos experimentos de materiales diferentes, hice experimentos con cal, hice experimentos, pensé también hacer experimentos de pronto un poco ilegales con cocaína, pero muy prontamente deseché, digamos, con esa materialidad. Pensé hacer cosas en polvo de diamantes, pensé hacer cosas en diferentes materiales que fueran simbólicos para, digamos, como el proyecto, pero finalmente me decidí por 3 materiales que tenían una articulación simbólica en 3 pasos. La primera pues era la que ya venía caminando, que era imágenes en borrador, imágenes que merecen ser borradas, imágenes violentas o que infieren el borramiento, por ejemplo un asesinato. Entonces esas serían las primeras imágenes violentas, que son imágenes de prensa, que son imágenes históricas. La segunda serían imágenes en ceniza, que el concepto en ese caso sería
la ruina. Después de este acto violento normalmente quedaría la ruina o ese registro de esa ruina, de lo que pudo haber sido, o después de esa gran auge, pues queda la ruina, digamos, como eso que ocurrió. Y el último pedazo que para mí fue el más importante fueron las imágenes hechas en sal, porque a veces siento yo que nos enfocamos mucho en estas primeras dos pedazos, en el acto de borramiento y en el acto de ruina, pero ese último pedazo de sal era muy importante para mí porque impedía el sanamiento, digamos como la reconciliación en ese caso, el material sal, pues no solo en nuestra sabana con bioluminiscencia era muy importante como materia de intercambio y materia, digamos, importante culturalmente, sino que además la sal tiene unas propiedades muy importantes para nuestra salud, no solo en el consumo, sino que preserva nuestros alimentos y en las heridas, cuando se ponen en las heridas, en antiagregantes y antisépticos, pues esa sal protegía que no se fuera, digamos, como infectar esa herida. Entonces, digamos que esa sal yo la utilizo simbólicamente en esas imágenes como acto de reparación. Y era muy importante que no nos quedáramos solamente en el dolor y en la parte violenta, sino que también hubiera un pedazo de reconciliación y poder seguir adelante en esas imágenes tan dolorosas en muchos casos. En esta serie, en esta exposición aquí en 980, hay un elemento nuevo a sus obras que es justamente un video donde se muestra la hechura de las obras. Algo que está implícito en todas las obras, justamente, por ejemplo, hablando de las coronas de luces, justamente como hablaba, vemos que la misma forma que se hace la obra es el contenido, es la forma, la misma materialidad de la obra, es como justamente su carga, su apuesta a esto. Pero nunca apareció hasta esta obra como la misma mano del artista en un video haciéndola y deshaciendo la obra. Un poco qué fue lo que pasó, digamos, para que en ese momento apareciera ahorita ya esa conciencia de la mano justamente y mostrarla como parte de la exposición. Esa mano tenía algunas, digamos, como pistas en el resto de obras que yo había hecho, pero en este caso me pareció muy importante hacer, digamos, ese proceso, hacerlo visible, hacer ese proceso de cómo estas imágenes se construyen, que son unas imágenes que toman muchísimo tiempo para construir, y hacer al espectador partícipe de ese esfuerzo en generar esa imagen que no es solamente una captura y una impresión de lo que se ve ahí enfrente, sino también de presencia, de existir, de una cosa que está ahí como presente, y cómo esa imagen, digamos, al ser generada y al estar terminada, pues una vez está terminada, pues pasa una brocha y es barata, digamos, como esa imagen, que no es una imagen hecha para durar, sino es una imagen precisamente hecha para ser distribuida. Es una obra pues, que creo digamos, fundamental para entender su producción, que es 1000 dibujos, que es justamente otro archivo de imágenes, que en este caso archivos de historia del arte, que comienza a partir de un archivo gigante y a partir de ahí comienza a desarrollar esta obra y estas obras de proceso justamente, y el proceso como una forma de interpretación de sus obras, porque no nos habla un poco de estas imágenes, pues aprovechando que también trajimos aquí unas obras. El proyecto 1000 dibujos fue un proyecto que inició justo después de que yo me gradué de la Universidad de los Andes en 2003, y me pareció muy interesante trabajar con las fotocopias que me habían tocado estudiar a mí, historia del arte y teoría del arte en la universidad. En los 90s y 2000s a nosotros nos tocó estudiar a partir de fotocopias, y muy curiosamente estas fotocopias eran en muchos casos de muy mala calidad, en donde los textos eran mucho más visibles, pero las imágenes que salían muchas veces eran casi que imperceptibles. Uno se tenía que imaginar esas obras de arte que aparecían en esos relatos, pues a partir de algunas manchas y de algunos, digamos, como claves que no eran muy evidentes. Y yo articulé el proyecto pensando en hacer dibujos originales de las copias más baratas, que en este caso serían las fotocopias, y también reflexionando en torno a que nosotros no tenemos acceso directo a las obras maestras del arte occidental. Ese proyecto haciendo un top 10 de las obras de arte
y quedaban demasiadas obras por fuera, después hice un top 100 y quedaban demasiadas obras por fuera y decidí hacer un top 1000. En ese caso yo duré más de 4 años haciendo el proyecto. Tuve varios alumnos de dibujo que yo contrataba para que me ayudaran a hacer ciertos dibujos específicos. Y después de 4 años empecé a ser representado por la Galería 980 y presentamos ese proyecto en la Galería 980, que tenía otra sede en la calle 70, número 980, y curiosamente pues alcanzamos a mostrar en esa exposición, yo creo que por ahí 30-35% de los dibujos, pues porque eran un montón. Ya teniendo todos esos dibujos que pues eran basados en el ABC del arte, en diferentes libros, digamos como de páginas amarillas de obras de arte, yo empecé a hacer diferentes grupos muy a mi manera. Yo me di cuenta, por ejemplo, que había muchas obras de arte con gente con cosas en la cabeza y así las nombré, ya sean aureolas, sombreros, tocados, coronas, palabras, leones, un montón de cosas, digamos que era como una diferenciación, digamos, a la historia del arte como normalmente se podría organizar, y yo lo organicé a mi manera. En esa historia del arte había unos que eran los sonoros, que eran de batallas o de bandas o de cosas que sentía yo que eran como muy sonoras, los lights, gente sentada, otros que eran en museos, otros que fueron los chachos que estaban organizados de manera muy alta para el espectador, que tocaba verlos hacia arriba, pero las fichas técnicas estaban ubicadas muy abajo, entonces uno para ver los chachos y saber quién era tenía que hacer una pequeña reverencia. Entonces digamos que tanto pues, la manera de hacer el proyecto como del montaje también digamos como inferían digamos ese doble juego de ese proyecto de archivo. En el caso suyo de su obra, que justamente ahorita sí me he dado cuenta que está muy activo en redes, ¿cómo ha funcionado en el caso de su obra ahorita para navegar esta pandemia? Sí, pues eso siempre ha sido muy raro porque mis obras, como son mediadas a partir de la fotocopia, entonces me vuelvo como una fotocopiadora humana, mediadas a partir de la impresión o de las imágenes de construcción de la impresión, entonces me vuelvo como una especie de impresora humana, y en este caso más o menos un tipo de impresión humana. Pues cuando se regresan a ese medio virtual, sobre todo que estamos acostumbrados ahorita en Instagram y a partir del celular a ver unas imágenes, no sé, 5 centímetros por 5 centímetros, pues muchas veces se pierde esa materialidad, entonces hay que ser muy cuidadoso en la manera en que se muestran de todas maneras virtualmente y hacer en estos casos yo creo que funciona muy bien unas tomas generales, de pronto unos pequeños videos de mostrar esos procesos y también pues unos acercamientos para que se vea digamos como esa materialidad de la obra, que no es solamente una imagen, que es lo que estamos acostumbrados a consumir, sino que esa imagen tiene esa otra capa que es su materialidad. Esteban, muchas gracias por la conversación. Como hablábamos, esto es por motivo del lanzamiento del libro y nos enfocamos en particular de las cosas que no están cubiertas del todo por el libro, pero como verán, muchos de los problemas transversales están tratados en el libro, de las cosas que hablamos justamente de la materialidad de la obra, de la forma de hacer, del artista como intérprete, como traductor, este tipo de cosas es, pero todo esto es una invitación para que lean el libro, lo conozcan más a fondo las obras anteriores de Esteban, y pues Esteban, muchas gracias por atendernos hoy. No, pues muchas gracias, Julián, ha sido muy agradable esta conversación, espero que